Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Hola amigos, hoy tenemos nuestra penúltima sesión. Vamos a mirar los últimos artículos de la Ley 1258 de 2008. En esta penúltima sesión daremos por terminado todo lo que tiene que ver o lo relacionado con las SAS. Espero que esta última o penúltima sesión sea de su agrado, sea enriquecedora para nuestros conocimientos sobre las SAS. Bien, siguiendo con nuestro mecanismo, nuestras sesiones, hoy llegamos a los últimos artículos. Artículo 37, estados financieros. Al igual que en las demás sociedades, en la SAS los estados financieros deberán ser aprobados por la Junta de Socios, presentados por el representante legal y demás. Si es un solo accionista, de igual manera tienen que aprobarse estos estados financieros. Aprobación que se debe hacer a través de una asamblea que se debe plasmar en una acta como tal. En el artículo 38 nos vamos a demorar un poquito. ¿Por qué? Porque este artículo, de manera expresa, de manera taxativa, trae que las SAS, algunas provisiones que tenían las demás sociedades no aplican. Ejemplo, el artículo 155 nos hablaba que las utilidades para poderse repartir tendría que ser aprobada con el 78%. Pues en las SAS no es obligatorio este porcentaje o no es obligatorio este quórum para que se pueda aprobar la repartición de las utilidades o la distribución de utilidades. Recuerden ustedes, por allá el artículo 185 nos hablaba de que cuando una persona era administrador no podía representar acciones. ¿Por qué? Pues porque no podría ser juez y parte al ser el que tenía que aprobar su propia gestión. En la SAS sí es posible que el representante legal represente o le den poder para que en la asamblea represente algunas o varias acciones de sus consocios. En el artículo 102 nos hablaba de las juntas directivas y nos decía que ninguna persona podía pertenecer a más de juntas directivas. En la SAS también es permitido o está suprimida esta restricción. El artículo 404, recuerden ustedes que nos hablaba de las compras de acciones, que un administrador, un representante legal no podría comprar acciones. Aquí perfectamente un administrador puede comprar acciones de su o de la sociedad o viceversa. El artículo 435 nos habla de la formación de grupos o mayorías, sobre todo cuando haya lazos de afinidad o consanguinidad. En las SAS también es permitido, o sea que esta acción no está para las SAS. El 454 nos hablaba también de utilidades, de un 70% de las utilidades cuando se llega a la reserva legal y demás. También es suprimido esta obligación o provisión para las SAS. ¿Estamos de acuerdo? Exclusión de accionistas. Anteriormente no, en las demás sociedades la exclusión de accionistas era taxativa. Solamente las causales que dijera la ley podrían ser causales de exclusión. En las SAS los socios pueden excluir o pueden crear causales de exclusión. A manera de ejemplo de la vida real, un compañero tiene una sociedad donde una de las causales de exclusión fue que un socio no se podría casar. Así estaba. Y perfectamente es permitido. ¿Qué quiere decir con esto? Que los propios socios son los que se dan las propias o los que crean sus propias causales de exclusión, desde luego, respetando los derechos, la dignidad de la persona y demás, pero cualquier causa de exclusión puede ser creada. La resolución de conflictos, igual, los socios la determinan, puede ser a tribunal de arbitramiento, amigales componedores, conciliación y demás. Los socios son los que dan esa reforma o ese requerimiento. El artículo 41, que nos habla de unanimidad. Hay artículos para los cuales se requiere unanimidad y son muy puntuales. ¿Se acuerdan cuando hay la restricción de acciones como tal? O el derecho de preferencia o la restricción a la venta de las acciones, pues la ley ha determinado que en este caso requiere unanimidad. Recuerden ustedes, en la SAS se requería la mayoría más algo. Pues estos artículos, la restricción de las acciones, para poder enajenar las acciones, como tal requieren unanimidad. ¿Estamos? La exclusión de accionistas, para aprobar la exclusión o una causal de exclusión también requiere unanimidad y desde luego la solución de sus conflictos. Desestimación de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Recuerdan ustedes la sentencia velo corporativo que dejamos leyendo en una de nuestras primeras sesiones? Cada vez que se utilice una sociedad por acciones simplificadas en fraude de la ley o en perjuicio de terceros, se levanta ese velo corporativo y esta sociedad pasa a responder de manera solidaria ilimitada a manera solidaria e ilimitada cuando se utilice, vuelvo y repito, fraude de la ley, perjuicio a terceros o actos defraudatorios como tal.
Artículo 43, importante artículo que queremos detenernos o hacer bastante hincapié. Abuso del derecho. Abuso del derecho. ¿Qué es el abuso del derecho? Es cuando yo utilizo una norma legal, ¿vale? O me aprovecho de la norma, me aprovecho de la ley para sacar un beneficio propio. Podríamos resumirlo de esa manera. Será como un abuso del derecho, inclusive un fraude de la ley. La SAS es tan laxa que la misma SAS trae un artículo que pregona, que manifiesta que está prohibido el abuso del derecho. ¿Se acuerdan por allá cuando hablamos de la unión de accionistas, ¿vale? Que puedan formar grupos o bancadas como tal? Pues en este caso, cuando se utilice la ley para abusar del derecho, desde luego estas personas que abusen del derecho podrán o tendrán que indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. Atribuciones jurisdiccionales, importantísimo artículo que sigue, hoy por hoy está en la Superintendencia de Sociedades. Está en la Superintendencia de Sociedades las atribuciones a las funciones jurisdiccionales. Los últimos artículos son de remisión normativa. Recuerden ustedes, todo lo que no esté en la sociedad o en esta ley 1258-2008 nos remitirá a las del Código de Comercio, en especial a la sociedad anónima. Y el último artículo fue la vigencia y la derogatoria de esta ley. En especial recuerde que derogó el artículo 22 de la ley 1014 de 2006. Hemos acabado todo el articulado de la SAS, la ley 1258-2008. Espero que haya sido de su agrado, que hayamos aprendido bastante durante todas estas 4 o 5 sesiones que hemos tenido. Y nos queda una sesión, que va a ser el ejercicio práctico para calificarles su acompañamiento durante el curso.